La periodista y escritora Marcela Turati asegura que en algunos casos específicos, las autoridades mexicanas no investigan, porque si lo hacen se descubren ellas mismas. Esos casos a los que se refiere tienen un común denominador: narcotráfico. El éxito del reciente operativo que terminó por arrebatarle la vida al líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, ha retumbado dentro y fuera de nuestro país. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, utilizó parte de su discurso del Estado de la Unión para hablar del tema e incluso colgarse la medalla por la muerte del criminal. Large parts of Mexico have been controlled by murderous drug cartels. That's why I designated these cartels as foreign terrorist organizations, and I declared illicit fentanyl as a weapon of mass destruction. We've also taken down one of the most sinister cartel kingpins of all. You saw that yesterday. Luego el paso de las horas, pero sobre todo el flujo de información, se empeñaron en desenmascarar lo que en un inicio parecía una muestra inequívoca del operativo casi perfecto. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos recordó que desde marzo del 2015, o sea, hace 11 años, informó que el complejo de cabañas ubicado en Tapalpa estaba ligado directamente con el cártel Jalisco Nueva Generación, pero en México no pasó nada. 2 años después, en el 2017, la Oficina de Control de Activos Extranjeros incluyó a ese mismo complejo en su lista como un negocio que le servía al grupo criminal para lavar dinero. La inacción acompañó nuevamente a las autoridades mexicanas. En el 2020, el mismo Departamento del Tesoro retomó el tema. Informó que el complejo de cabañas de Tapalpa ya había cambiado de nombre 3 veces y que los vínculos con el cártel del Mencho eran innegables. México otra vez guardó silencio. A la par de los avisos enviados desde Estados Unidos y ante la ceguera selectiva mexicana, bastó una década para que los tentáculos del Mencho se extendieran hasta Sudamérica. Ecuador y Colombia se convirtieron en las vías de una poderosa locomotora que de nacional pasó a internacional. Su listado de actividades incluía narcotráfico, minería ilegal, extorsión y sicariato. Trataron de entrar a Colombia muy fuerte en alianzas con las FARC, con el Clan del Golfo, con los grupos pequeños narcotraficantes del Caribe, Pachencas, etcétera, con gente de Medellín y Cali. Intentaron acomodarse como cartel predominante, lo estoy hablando hace 6, 7 años en el país, pero los grupos colombianos no lo permitieron. La inoperancia de las autoridades mexicanas no solo fortaleció al cártel, también directa o indirectamente lo impulsó a volverse intercontinental. Con ayuda del grupo armado Los Lobos y de manera secundaria de los Tiguerones, ambos con presencia en Sudamérica, el cártel Jalisco Nueva Generación despegó y aterrizó en España. Del otro lado del Atlántico encontró en Vilmer Chavarría y en el Negro Willy a 2 de sus principales socios. Ecuador, Colombia y España no son las únicas naciones donde el CJNG tiene presencia. Según la Administración para el Control de Drogas, la DEA, esa cifra asciende a medio centenar. Como ciudadanos nos gustaría pensar que con lo que ocurrió el domingo vamos a estar en un escenario de concordia y pacificación real, pero eso no es cierto. Más de 70 personas perdieron la vida en el operativo del domingo 22 de febrero, pero la ola de muertes provocadas por el crecimiento del cártel Jalisco Nueva Generación, que hacía de todo menos trabajar a escondidas de las autoridades, es más bien un maremoto. Al menos 10,000 personas murieron en el 2020 en incidentes relacionados con la violencia ejercida por el grupo. Según el Instituto para la Economía y la Paz, tan solo en el 2021, el conflicto entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco causó alrededor de 5,000 fallecidos. Cifras de la Universidad Sueca de Uppsala ubican al sexenio de Andrés Manuel López Obrador como el periodo presidencial donde el Mencho y su grupo crecieron hasta llegar a ser los actores principales de la violencia provocada por el crimen organizado en México. Esos mismos números apuntan que el cártel Jalisco Nueva Generación estuvo involucrado en al menos el 80% de los homicidios ligados al narco. Nuestra experiencia en estas situaciones no es de que se restablece el orden inmediatamente o el cártel o la organización afectada simplemente deja de operar. Eso no es cierto y eso también hay que apuntarlo. La estructura organizativa y de fuerza del cártel Jalisco Nueva Generación está intacta. El programa de datos sobre conflictos realizado por la Universidad de Uppsala indica que la maquinaria liderada por Nemesio Oseguera Cervantes es culpable de más de 75,000 muertes. La cifra es devastadora.
Que sea apenas preliminar y que las autoridades hayan tardado más de 10 años en propinarle un verdadero golpe al grupo del Mencho la empeora aún más. Raciel Cruz Salazar, Azteca Noticias.